Gloria a Dios. Como les decía, le damos gracias al Padre por su presencia, por su providencia, por una semana más de confianza. La vida es una maravillosa expresión de confianza, y el hecho de que Dios siga haciendo de nosotros un depósito de vida, y convengamos que la vida no es un vano respirar, sino el tener un propósito de parte de Dios y llevarlo a término, llevarlo adelante, lo cual debe de traer sobre todo a la iglesia de Jesús una enorme convicción, porque cuando yo tengo esa conciencia, cada mañana que yo me levanto, cada vez que tengo oportunidad de abrir los ojos, yo tengo que tener la conciencia y la responsabilidad de entender de que ese día que Dios puso delante de mí tiene íntimamente que ver con el propósito para el cual Dios me ha creado. Seguramente hay en ese día una expectativa que yo debo de cumplir en Dios. Seguramente haya en ese día una misión que Dios ha puesto en mis manos, que Dios ha confiado en mi vida, y más allá de los conocimientos, más allá de los elementos, más allá de los distintos argumentos, creo que, vuelvo a insistir, el hecho de el Señor habernos permitido llegar hasta este mojón de la vida y de permitirnos seguir avanzando, creo que debería de derribar definitivamente todo tipo de argumentos que siempre a la hora de poner manos sobre el arado comienzan a resurgir. Estoy convencido que cada vez que uno toma la decisión de ir en dirección del propósito de Dios, y eso está ligado a seguir mirando a Jesucristo, estoy convencido de que cada vez que uno toma esa sabia decisión, definitivamente se levantan todo tipo de tormentas, y una de esas tormentas y uno de esos vientos solanos está ligado a los argumentos que seguramente han sido muy eficaces hasta el día de hoy. Seguramente son argumentos que han tenido mucha solidez y el suficiente peso como para detenernos en esta construcción que Dios ha hecho en nosotros y a partir de nosotros. Pero creo que debemos, en esperanza contra esperanza, revertir como si fuera un antídoto esa cosmovisión, y entender de que los argumentos que siguen estando y los pensamientos que siguen estando, que no dejan de ser excusas para seguir haciendo o para hacer lo que tengo que hacer de parte de Dios. Yo creo que cuando yo me levanto y tengo la conciencia de que ese despertar no es un vano despertar, sino una oportunidad de llevar adelante lo que Dios espera de mí, debería de reforzar el hecho de entender y de aceptar de que Dios ha hecho de mí una expresión de confianza. Nosotros, vuelvo a insistir, no importa el bagaje que tengamos, no importa el recorrido que podamos llegar a tener, no importa el conocimiento, no importa el nivel intelectual, no importa básicamente nada, sino el poder entender de que detrás de cada uno de nosotros, por no decir dentro, hay una maravillosa expresión de vida, y yo no soy quien para privarle a Dios de que Él haga a través de mí lo que Él quiera hacer. Seguimos asistiendo a un tiempo muy inestable, un tiempo que por momentos se presenta muy crudo, se presenta muy frío, se presenta muy amenazador, por momentos te muestra un rostro sensiblemente distinto, casi que primaveral, pero me parece que los estados intermedios han comenzado a desaparecer. Me parece que el mundo se está volviendo un mundo muy bipolar, en donde, vuelvo a insistir, las estaciones intermedias, llámese otoño, llámese primavera, que son estaciones que tienen sus propias particularidades, pero que para nosotros humildes mortales tiene entre una de sus mayores eficiencias el preparar nuestro cuerpo, el preparar nuestro organismo de una manera sensible, sutil, pero de ir llevándonos como que tomados de la mano para que estemos prontos para la estación por venir. Es decir, cuando el verano está llegando a su término y por allí comienzan
algunos fríos otoñales, convengamos en que lo común, lo corriente, al menos en esta latitud, en esta longitud de este planeta Tierra, cuando el verano llega a su fin y el otoño comienza a venir, es como que el otoño te toma de la mano y te va ayudando a transitar de una manera progresiva, ¿verdad?, en dirección de los fríos propios del invierno, pero no lo hace de una manera bruta, no lo hace de una manera violenta, sino que, vuelvo a insistir, tal vez yo tengo una mirada demasiado romántica de las estaciones, pero me parece que la propia vida es un buen pizarrón de cómo Dios obra en nosotros. Y yo creo que hay estaciones en donde el tiempo te va tomando de la mano y te va llevando a caminar, a progresar, y te va llevando a prepararte para definitivamente estar bien puchareado, hablando mal y pronto, para que sí, cuando lleguen los fríos más violentos, al menos tu organismo haya tenido el recorrido suficiente para que cuando llegue, por lo pronto, estemos lo mejor preparados posible. Pero yo he notado de que este otoño que estamos presenciando y al que estamos asistiendo es un otoño muy invernal, y me doy cuenta de que es un tiempo complejo, porque no estamos teniendo demasiada distancia para prepararnos para los cambios que se están dando, sino que por el contrario, los cambios que nos está proponiendo este tiempo, y este tiempo espiritual requiere de nosotros decisiones concretas y decisiones rápidas. Tenemos que entender de que este mundo bipolar y este clima al que estamos asistiendo, que no deja de ser también un clima espiritual, nos está llevando a tomar decisiones rápidamente, a abrazar esas decisiones y a seguir avanzando, no importa el viento que sople, porque debo decir de que el clima espiritual no nos está permitiendo asentarnos de una manera, es como que no permite que nos acomodemos, sino que creo que lo que está animando es que nosotros estemos lo suficientemente despiertos como para no dormirnos, valga un poco la contradicción, y estar lo suficientemente atentos para que cuando llegue ese viento y ese frío importante no nos agarre desprevenidos, que nos agarre con las defensas lo suficientemente fuertes como para estar a la altura de los desafíos que vienen, porque créanme, no estoy profetizando para mal, pero creo que vienen enormes desafíos para la Iglesia de Jesucristo, y esto creo que a lo único que nos tienen que llevar no es al temor, no es al miedo, no es a la vergüenza, no es a la derrota, sino al entender de que Dios nos está preparando, porque somos a los ojos del Eterno una maravillosa expresión de confianza. Por eso yo quiero saludarles y quiero hacerles ver que cada uno de ustedes son una bendita expresión de confianza de Dios, y de que los tiempos intempestivos que estamos viviendo no son el resultado de un azar, sino que tiene que ver con un cambio radical, un cambio que exige de nosotros una rápida toma de decisiones, aferrarnos a esas decisiones, a caminar y a creer en esperanza contra esperanza, no dejarnos llevar por lo que el tiempo nos propone, sino por el destino profético que tenemos que alcanzar. Pero para eso es vital tomar decisiones, aferrarnos a esas decisiones y seguir avanzando en pos de lo que el Señor tenga para nosotros, indistintamente de lo que nuestros 5 sentidos naturales puedan llegar a decirnos, porque a veces tengo la sensación de que los sentidos naturales que nos han sido dados son sensiblemente seducidos, son sensiblemente engañados, y por allí tenemos una percepción equivocada de la vida, y es aquí en donde más importante que los sentidos son las convicciones, más importante que lo que yo vea, que lo que yo sienta, que lo que yo escuche, que lo que yo toque, que lo que yo olfatee, más importante que cada una de esas expresiones de vida,
tiene que haber una capacidad mayor, y eso está ligado con el carácter, con la conducta, con la perseverancia, porque todo lo que has vivido no ha sido en vano, sino que ha sido la preparación para este momento. Por eso quiero felicitarte, porque el hecho de que tus ojos sigan abiertos y de que hoy nos encontremos en este lugar es el resultado de que seguimos siendo a los ojos de Dios una maravillosa expresión de confianza. Venimos avanzando y construyendo, porque el avanzar implica el construir, y venimos avanzando y venimos construyendo en una responsabilidad que no es una necesidad, sino que lo es sencillamente todo. Por allí yo tengo la sana costumbre. ¿Te puedo pedir me traes un vasito de agua, hijo, por favor? Por favor. Yo tengo la costumbre de que cada compartir que tenemos, después lo subo a las redes sociales y por allí intento visibilizarlo. No es que tengamos miles de suscriptores ni nada que se le parezca, es más, son apenas unas decenas, pero lo importante aquí, y esto me parece también que es una prueba muy fuerte en el carácter, no pasa por la cantidad, sino que pasa por hacer lo que yo tengo que hacer, porque a veces uno cae en el error y es seducido en sus pasiones por las cantidades, y por allí, cuando uno es seducido, vuelvo a insistir, por sus sentidos naturales y sus convicciones no están suficientemente arraigados, uno corre el serio riesgo de dejarse llevar por lo que tus sentidos naturales te dicen, pero no por lo que tu carácter, tus convicciones y la promesa que Dios puso en tu vida te señaló. Por eso, insisto, creo que este es un tiempo en donde nosotros, más allá de las cantidades, más allá de las particularidades, creo que lo que tenemos que hacer es enfocarnos en lo que tenemos que hacer y seguir adelante, porque en definitiva, el día que estemos delante de Dios, eso va a ser verdaderamente lo único que importe. Después, yo puedo decir mucho bla 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 delante de Dios, puedo cantar mucho, puedo alabar mucho, puedo orar mucho, puedo hablar mucho, lindo, feo, más o menos, pero el día que estemos delante de Dios, ciertamente las palabras van a estar sencillamente de más, porque el Señor lo que va a estar viendo a través de mí son concretamente los hechos. Pasa ahí, por favor. Gracias. Por eso, bienvenidos a este maravilloso tiempo en donde Dios creo que nos está sacando de un anonimato, está robusteciendo nuestro carácter, nos está sacando de detrás de las ovejas y nos está llevando a visibilizar la grandeza de la que Dios nos embarazó, la virtud que Dios puso en nosotros, pero fundamentalmente el carácter necesario para poder llevarlo a término. Decíamos recién que venimos haciendo juntos una preciosa construcción que está ligado a una, no solamente responsabilidad, no solamente una necesidad, sino que sencillamente lo es todo. Porque por allí, cuando tuve oportunidad de subir la última prédica, le puse algo así como, porque no se trata solo de la necesidad de su presencia, sino que su presencia sencillamente es lo más importante, por no decir de que lo es todo. Por lo tanto, cuando a uno le es revelado en su corazón que Cristo es el todo en el corazón del hombre, cuando uno le demuestra a Dios con hechos concretos que lo que pretende para su vida no es un vano ministerio, no es una cuestión de masas, no es una cuestión de aplausos ni de egos, sino que es el hacer estrictamente la voluntad de Dios. Cuando yo interpreto de esa manera y entiendo que es la manera correcta de interpretar la vida, bueno, yo lo que voy a estar haciendo es primero agradando al corazón de Dios y segundo es dándole a mi vida una medida de éxito, porque éxito, vuelvo a insistir, no pasa por la cantidad, no pasa necesariamente por la calidad, sino que pasa por hacer lo correcto, y por supuesto el hacer lo correcto de la mejor manera posible. El éxito tiene que ver con el de escuchar el silbo apacible de Dios y de ir en dirección de ese propósito eterno, más allá de las aventuras, más allá del clima presente, porque no importa si hace calor, no importa si hace frío, no importa el tipo de clima espiritual que estemos atravesando, sino que
sino que cada una de esas estaciones nos va preparando, nos va formando y nos va fogueando para estar a la altura de lo que Dios espera de nosotros. Seguimos escuchando el silbo apacible de Dios y seguimos entendiendo cuál es la forma, cuál es el diseño de parte de Dios para poder alcanzar ese bien mayor y esa responsabilidad que debería de ser natural a la iglesia de Jesucristo. ¿Y por qué digo debería de ser natural? Porque me parece que a veces algo que se nos olvida a los líderes tiene que ver con la sencilla razón de que el único Señor de la iglesia es el Espíritu Santo. Por lo tanto, debería de ser para el liderazgo en términos generales una responsabilidad individual, la de poder tomarse la temperatura y poder de una manera no solamente racional, sino brutalmente honesta, poder ver lo que marca ese termómetro espiritual y poder ver de una manera clara, de una manera precisa, cuál es verdaderamente la temperatura que está marcando, porque tengo la sensación a veces de que el liderazgo, cuando nos tomamos la temperatura espiritualmente hablando, creo que a veces no medimos la efectividad en términos de presencia, no medimos si hemos gestado o hemos aportado desde nuestro muy humilde lugar lo necesario para que el pueblo pueda tener el alimento necesario para estar preparado para el tiempo presente, sino que me parece que de una manera muy sigilosa, quiero creer que inconsciente muchas veces, lo que mide es el rostro de la gente, la cantidad de público presente, la cantidad de aplausos como consecuencia, y me parece que la lectura que estamos teniendo es una lectura errónea, porque lo que verdaderamente debería de ser importante para nosotros, hombres y mujeres que tienen la intención de impactar, pero no por una cuestión de fama, sino por una cuestión de responsabilidad individual, está ligado a la de entender de si estamos alineados con su propósito y sin importar, vuelvo a insistir, lo que nuestros sentidos naturales nos muestran, poder ver qué tan cerca estamos entre lo verdaderamente lo dicho y lo efectivamente hecho, qué tanto trecho hay entre lo que yo verdaderamente vivo, comparto, predico, enseño y lo que pongo sobre la mesa de parte de Dios, porque vuelvo a insistir, a veces tengo la sensación de que el liderazgo de una manera muy delicada, a veces tomamos temperatura de cosas que en definitiva no edifican, porque lo verdaderamente importante tiene que ver con su presencia, y es una temperatura que creo que lo tenemos que tomar, no porque yo quiera ser irrespetuoso, sino porque me parece lisa y llanamente de que hemos equivocado tantas veces la lectura de la temperatura espiritual, que nos hemos desviado sensiblemente, pero me parece que hoy estamos a una distancia lo suficientemente importante como para no darnos cuenta de que hemos perdido la presencia de Dios. Hoy entiendo de que el liderazgo está más ocupado de otras cuestiones, enfoca mucho su discurso, su predicación, su predicamento, lo hace en función, vaya a saber de qué motivaciones, pero yo entiendo que la Iglesia de Jesucristo y fundamentalmente el liderazgo debería de enfocarse en entender de que el Señor de la Iglesia es el Espíritu de Dios y que nosotros hemos contribuido de manera consciente, por lo tanto debemos de pedir perdón al Padre, porque creo que hemos equivocado los caminos, hemos equivocado las formas, y hoy hemos contristado al Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios ha tomado distancia de su pueblo, cuando siempre, desde el Génesis de los Génesis, el Padre siempre quiso morar en medio de su pueblo. Pero insisto, creo que hemos hecho las cosas a veces lo suficientemente mal como para que el Espíritu de Dios fuera tomando distancia de nosotros,
Y lo que me parece que pasa, y esto vuelvo a insistir, es una percepción espiritual mía, lo que me parece que hoy les está pasando, o no se está pasando como congregaciones, es como le pasó a Sansón, que jugó tanto al Evangelio, que jugó tanto al cristianismo, que jugó tanto con sus dones, sus capacidades, sus fortalezas, que jugó tanto con esas cosas, que como a Sansón llegó un momento en donde al final termina diciendo cuál es el secreto de su poder. A él le cortan el pelo, ustedes ya conocen la historia, y cuando Sansón quiso darse cuenta, después de haber jugado tanto al cristiano, después de haber jugado tanto al evangelio, después de haber jugado tanto a tantas cosas y haber descuidado verdaderamente la presencia de Dios, dice que a él lo vienen a arrestar, a él lo vienen a capturar, y cuando él quiso manifestar la fuerza propia del Espíritu de Dios que estaba en él, por el propósito que había en él, se dio cuenta cuando lo tomaron prisionero de que la presencia de Dios se había ido. Él no se dio cuenta como consecuencia de una revelación necesariamente, sino que se dio cuenta cuando él fue prisionero y cuando de nada le sirvieron sus talentos, porque sus talentos sin la presencia de Dios no es nada, porque podés llegar a ser un muy buen comunicador, pero si no hay presencia de Dios no es nada, porque podés llegar a ser un muy buen, un muy buen líder, pero si no hay presencia de Dios, si no hay dirección no es nada. Y yo creo que hoy hay enormes hombres de Dios, mucho mejor que yo, enormes mujeres de Dios, mucho mejor que las mujeres que nos acompañan probablemente, pero con una sensible y no menor situación, y es que les han cortado su cabello. Por eso creo que la iglesia hoy debe estar abocado a recuperar su voto nazareo, a entender de que ese voto nazareo implica una forma de vivir que va mucho más allá del vano congregar, porque, y digo vano congregar no porque congregar sea vano, sino porque algunos entienden que el congregar es en sí mismo la única virtud que te capacita o te habilita para ser un hombre empoderado por el Espíritu de Dios, cuando en realidad creo que todas las acciones de nuestra vida son absolutamente fundamentales para calificar, para que el Espíritu de Dios haga de nosotros esa vasija de honra, llena de unción del Espíritu de Dios para llevar adelante lo que tenemos que hacer de parte de Dios. Tenemos que renunciar a esa condición de Sansón, ese hombre que jugó al Evangelio, un hombre que había sido forjado por Dios, concebido por Dios, señalado por Dios desde el vientre de su madre, un milagro viviente, porque de hecho es lo que resultó Sansón. Sansón fue el resultado de un milagro de Dios, porque el vientre de su madre era un vientre estéril. Sin embargo, una vez más, el gemido de una mujer, yo insisto, no es menor la cantidad de veces en las Escrituras que aparece una mujer gimiendo, una mujer derramando su corazón delante de Dios, y cómo el Padre responde de una manera celosa ante el llanto, ante la desolación de un corazón contrito y humillado de una mujer de Dios. Es maravilloso cómo Dios obra, ¿verdad?, transformando vientres estériles en depósitos de vida, de poder y de unción, como en definitiva también resultó del vientre de la madre de Sansón, porque de allí nació un juez sobresaliente, pero que jugó tanto al Evangelio que terminó descuidando lo que verdaderamente importante. Sansón pensó que lo verdaderamente importante era su poder, era sus habilidades, era su fuerza. Por allí hay una película en donde, bueno, Hollywood está muy presente, ¿no?, en donde hacía competencias con otros hombres, a ver de quién tenía más fuerza, más poder, quién levantaba rocas más grandes, y
Y Sansón se detuvo en eso. Sansón perdió demasiado tiempo en eso. A ver quién era mayor, quién tenía el bíceps más grande, quién tenía bueno, ya no sé ni cómo se llama. O sea, no solamente no los tengo, sino que no sé ni cómo se llama. Los abdominales, quién tiene los abdominales más marcaditos. Es pura vanidad. Y nosotros nos tenemos que ocupar de lo que es verdaderamente importante. Lo importante es entender cómo recuperar esa presencia. Porque yo creo que es un mal endémico, creo que la iglesia de Jesús ha perdido la presencia, no porque, vuelvo a insistir, no necesariamente porque seamos malos, sino porque creo que no nos han enseñado, creo que no nos han corregido, creo que no nos han señalado de la manera correcta cómo conducirnos, y me parece que de una manera muy silenciosa pero sin pausa nos fuimos corriendo, y creo que hoy hemos tomado una distancia importante y necesitamos volver a transitar las sendas antiguas, volver a escuchar el silbo apacible de Dios para poder entender de que la presencia de Dios no es importante. La presencia de Dios es para nosotros sencillamente todo. Para recapitular un poco de cómo veníamos y hacer un muy rápido repaso de lo que venimos construyendo a lo largo de estas semanas, nos habíamos detenido puntualmente en algunos pasajes, como por ejemplo el primer libro de Crónicas, el capítulo 13 había sido de un enorme abrevadero para poder entender el tiempo espiritual, y por allí habíamos visto cómo y cuándo el rey David, cuando es ungido como rey de todo Israel, su primer magna decisión fue la más acertada, fue lo que creo que en definitiva marcó la enorme diferencia e hizo de David ese hombre conforme al corazón de Dios, porque vaya que siendo el rey de una nación, entender, y no solamente entender, sino el hacerlo, ¿verdad? Y me refiero a que la primera decisión contundente que tomó David fue la correcta, y tuvo que ver con la de ir a buscar la presencia de Dios. Y quiero hacer énfasis en esto. ¿Por qué ir a buscar la presencia de Dios? Porque la presencia de Dios no estaba. La presencia de Dios estaba en un lugar, pero no estaba en medio de su pueblo. Y yo creo que Dios en este tiempo está confiando en nosotros para que por medio de la dirección del Espíritu Santo podamos hacer lo que tenemos que hacer en términos colectivos, pero también en términos individuales. Porque déjenme adelantar alguna primer gran definición, y es que el traer la presencia de Dios no solamente es el resultado de un diseño colectivo, y eso tiene que ver con ser común a todos, sino que también tiene que ver con una decisión, con una particularidad, y eso tiene que ver con una responsabilidad individual, que por ser individual seguramente sea distinta. Por lo tanto, la presencia de Dios es el resultado de decisiones macro, decisiones que son el resultado de un diseño general de Dios, pero también hay un diseño particular de Dios para que la presencia de Dios pueda ser plena en todos los ámbitos de la vida. Creo, insisto, de que sigue siendo un tiempo complejo, un tiempo con enormes adversidades. Hablábamos hoy de un tiempo bipolar que no nos da tiempo para prepararnos, que pasamos de la alegría a la tristeza rápidamente, pasamos de un estado al otro muy rápidamente. Al menos es lo que este mundo nos quiere proponer, pero es así en donde nosotros tenemos que aferrarnos a la roca y entender el tiempo al que estamos asistiendo y seguir caminando como lo hizo Abraham, en esperanza contra esperanza. Y el primer libro de Crónicas, el capítulo 13, habla el rey David. Él tiene en lo que hoy sería una suerte de consejo de ministros, ¿no? Es como que el presidente cite a todos sus ministros, y en una suerte de consejo de ministros el rey de turno, ¿verdad?, pusiera un tema sobre la mesa, y claramente el tema sobresaliente de David y de su consejo tenía que ver con la de ir y recuperar una presencia de Dios que ellos sabían que estaba distante
y que era tiempo de volverla a traer para que habite en medio de su pueblo. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, voy a leer algunos versículos aislados y parte del discurso que el rey David tiene para con su consejo de ministros es lo que compartimos en este versículo 3, y dice: y traigamos el arca de nuestro Elohim a nosotros, porque no nos hemos ocupado desde el tiempo de Saúl. Y quise comenzar escrituralmente a partir de este versículo, y usted dirá, bueno, varón, la verdad que arrancó pum para arriba. Lo que pasa que la iglesia, vuelvo a insistir, la iglesia no es necesariamente un centro de adoctrinamiento en el sentido de motivar a la gente. Creo que tenemos una definición de motivación sensiblemente distinta, porque para mí motivar es exponer delante de cada uno de nosotros lo que asumo como líder de Dios, como hombre responsable de Dios, lo que Dios nos dice, me guste o no me guste. Porque creo que cualquiera de nosotros, como hijos, como padres, o desde todas las formas, creo que nos enfrentamos y probablemente nos enfrentaremos a escenarios que no nos van a gustar o que hubiéramos preferido que sean distintos. Pero como la vida no se trata de eso, y creo que la vida nos ha demostrado de infinidad de maneras de que no tiene ningún apuro en hacernos las cosas fácil y mucho menos de congraciarse con nosotros, me parece que es el liderazgo de la Iglesia de Jesucristo, aquel que tenga que decir de una manera respetuosa, pero sin que nos tiemble el pulso, lo que verdaderamente el Señor está requiriendo de nosotros. Porque me parece que sería de una enorme irresponsabilidad el decir simplemente cosas lindas para que nos vayamos contentos. Esto es como cuando a veces es una suerte de fascinación a los sentidos. Es como cuando me pasa a veces cuando voy a buscar a los chiquilines a la escuela y de repente hay un vendedor que tiene ¿cómo se llama esto? Algodón de azúcar. Es azúcar de colores, y vos decís, bueno, claro, ellos cuando miran eso les genera una fascinación. No sé si será, bueno, seguramente es porque son niños, seguramente porque no tienen mayor conciencia del valor calórico y nutricional que tiene ese veneno, pero se dejan llevar por la fascinación de la forma, del color o de los colores, y por allí al menos intentan manipularte para poder acceder a eso como si eso fuera algo bueno, si fuera una virtud. Y vos como papá sabés que está bien, a ver, no está mal, una vez no está mal, una vez cada tanto no está mal, pero es una porquería básicamente, es como tirar plata a la basura. Entonces vos sabés desde tu condición de papá que lo que le estás comprando, la verdad, no es nada agradable. Es más, estás tirando plata a la calle, porque lo que ellos se van a meter en la boca se les va a disolver. En creo que 3 segundos, ese palito les va a durar, creo que 1 cuadra lo máximo, y que definitivamente es azúcar pura. Entonces, vuelvo a insistir, me parece que el ejercicio pastoral y paternal, que creo que van de la mano, salvando las diferencias, tiene que ver con eso, tiene que ver con el de decirle, mirá, yo sé que es lindo, sé que tiene lindos colores, sé que tiene una apariencia muy seductora, sé que es todo muy gratificante, pero déjame decirte algo, al menos mi responsabilidad como papá es decirte algo, es veneno, es una porquería, y estamos gastando plata que no tenemos en cosas que la verdad no valen la pena. Y a mí me parece que tristemente el liderazgo al que estamos asistiendo, o del liderazgo
que hemos venido asistiendo a lo largo de estas décadas, ha sido un liderazgo que nos ha querido vender, y lo digo de una manera muy respetuosa, pero honesta, intelectualmente honesta. Creo que nos han querido vender palitos de azúcar, intentando congraciarse con nuestros sentidos, intentando agradarle a nuestros ojos, intentando agradarle a nuestro olfato, intentando agradarle a nuestro gusto, y allí van manipulando, ¿verdad?, cada uno de nuestros 5 sentidos, pensando que por el hecho de salir sonrientes de una congregación salimos llenos de ilusión. Y el problema es que cuando llegamos a la puerta ya nos comimos el palito de algodón de azúcar y se nos fue absolutamente todo. Toda esa inversión de todo ese tiempo que pasaste donde saltaste, chileaste, te reíste, saliste fascinado, pero cuando llegaste a la puerta se te fue todo. ¿Por qué? Porque lo que comiste fue un palito de algodón de azúcar. Y creo que ninguno de nosotros queremos más eso. Y me parece que ya es hora de decir, bueno, se terminó el tiempo de los palitos de algodón de azúcar. Creo que es tiempo de alimento sólido. Y a veces esas cosas tienen un costo, porque a la gente no le gusta que le digan cosas que no le gustan. Y no es que uno sea ofensivo, de ninguna manera, no me lo permitiría jamás, porque sencillamente el Padre no lo hace. ¿Quién soy yo para hacerlo? Pero con una honestidad intelectual y una enorme responsabilidad ministerial, yo debo decirle, a veces se los he compartido, creo que a veces es preferible salir con un corazón sensiblemente compungido, pero no porque el mensaje haya sido triste, sino porque la palabra de Dios nos penetró. La verdad que fue como una espada, más filosa que espada de doble filo, y nos atravesó y nos confrontó y nos mostró una realidad con la que todavía convivimos, que todavía nos sigue seduciendo, en la que todavía seguimos siendo prisioneros o teniendo amores con ese tipo de pasiones. Y creo que no les voy a estar haciendo bien en absolutamente nada, y el día de mañana nos vamos a volver a encontrar, y ¿saben cuál va a ser la mayor tristeza? Es que cualquiera de nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo, porque lamentablemente lo único que comimos fue un palito de algodón de azúcar. Por lo tanto, yo creo que estamos delante de una enorme responsabilidad, y es la de dejar de comer esa basura para comenzar a ser confrontados por Dios, y por lo pronto comenzar a aceptar de que como iglesia hemos incurrido en la desobediencia de descuidar la presencia de Dios, y hoy tenemos, y digo tenemos porque no me gusta levantar el dedo inquisidor, porque aparte yo soy parte de este mismo cuerpo, soy parte como todos ustedes de la Iglesia de Jesucristo, y yo quiero aportar desde mi humilde lugar para que cuando al menos estemos delante del Señor, o esté delante del Señor, el Señor pueda decirme: buen siervo has sido. Por lo tanto, creo que como le pasó a David en esa instancia en donde él llama a su consejo de ancianos, llama a su consejo de ministros y les dice: miren muchachos, vamos a hacer una cosa, vamos a ir y vamos a traer la presencia, el arca de nuestro Elohim a nosotros, porque no nos hemos ocupado de ella desde los tiempos del rey Saúl. Y creo que este es el tiempo profético al que hoy se debería de enfrentar la iglesia, a la de recuperar la presencia. Porque déjenme decirles algo que puede llegar a confrontar a algunos. Algunos creo que en su buena fe, pero en su inmadurez, siguen buscando el fruto, siguen queriendo mostrar musculatura, siguen queriendo dar evidencia de esa facultad que Dios les dio, pero el problema es que no se han dado cuenta que les han cortado el pelo. Y cuando a vos te cortan el pelo, no tenés que ir a un peluquero que te ponga mechitas, a ponerte, bueno, no sé cómo se llama, a ponerte un aplique, una peluca, porque eso es una falsa unción, eso es una mentira, eso es religión pura. Porque cuando nos cortan el pelo, y el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, si nos ha pasado, me parece que lo único que tenemos que hacer
es volcar nuestro corazón a Dios, permanecer en el tiempo y en ese permanecer el tiempo esperar a que el Señor, porque el que genera el crecimiento es el Señor. El que genera el crecimiento sólido es el Señor. Entonces cuando yo permanezco en la presencia de Dios y lo hago de una manera sostenida en el tiempo, lo que voy a estar haciendo es permitiendo que Dios en el tiempo vuelva a hacer crecer mi pelo. ¿Y saben por qué les digo esto y por qué me detengo tanto en esto? Porque creo que hoy hay mucho hombre de Dios, mucha mujer de Dios que está por ahí sin presencia, pero quiere seguir haciendo alarde de algo que Dios le dio, pero el problema es que el talento quedó, la capacidad quedó, la virtud quedó, pero lo que no quedó es la presencia. ¿Y sabes cuál es el problema? Que en algún momento eso tan importante, por no decir que lo es todo, va a ser lo suficientemente evidente como para que te duele y te duela mucho. Porque yo me imagino que el día que Sansón se dio cuenta de que había perdido la presencia de Dios, no la pasó bien. No la pasó bien. Pero no la pasó bien no solamente porque lo llevaron preso. No la pasó bien porque le sacaron los ojos. No la pasó bien porque lo llevaron como esclavo. Pero creo yo, esto corre por cuenta propia, yo creo que no la pasó nada bien porque se dio cuenta, porque le cayó la ficha de que había perdido la presencia de Dios. Y yo creo que a nosotros, hombres y mujeres que hemos tenido una genuina conversión, que hemos hablado con Él cara a cara, de la que Dios nos ha librado de tantos dolores, de la que Dios nos ha sacado de tantos pozos cenagosos, que hemos atravesado 1001 tormenta, pero Él siempre nos estiró la mano. Podremos tener un poco más o podremos tener un poco menos, podremos estar un poquito mejor o tal vez podemos estar un poquito más austeros, pero me parece que aquellos que hemos experimentado a Dios con brutal honestidad, creo que el peor día de nuestra vida va a ser el día que demos, Dios nos guarde, va a ser el día que demos testimonio de que hemos perdido su presencia. Y yo creo que estamos a tiempo de volver a poner manos en el arado y de volver a lo que verdaderamente es importante, porque todo lo demás es añadidura, pero lo verdaderamente importante y fundamental es su presencia. Y hoy hay hermanos, hoy hay liderazgo que sigue jugando con la experiencia, con la expertise, con su capacidad de comunicación, con su maravillosa charla motivacional, pero en algún momento la gente se va a dar cuenta de que llegó a la esquina y se terminó de comer el palito de colores que no era nada más que azúcar, porque en algún momento la vida los va a volver a encontrar y se van a dar cuenta de que pasó mucho tiempo pero no pasó nada, porque lo que genera cambios genuinos en las personas es el Espíritu Santo de Dios. La presencia de Dios es todo, la presencia de Dios es la razón de ser de esta comunidad, por no decir de la iglesia de Jesucristo. David se dio cuenta de eso. Y es que todo rey, todo hombre que tiene la responsabilidad de liderar, toda mujer que tiene la convicción de gestar cambios en su comunidad, tiene que partir de la base de que no es mi virtud, no soy yo, no es mi labia, no es mi conocimiento, no son mis capacidades, es Él a través de mí. Si hay una medida de éxito, es virtud de Él, no virtud mía. ¿Que hay un talento? Sí, hay un talento, pero para gestar cambios genuinos no alcanza. Para gestar cambios verdaderamente duraderos y genuinos no alcanza. Con el talento, con las capacidades, con las virtudes, sino que en algún mojón de la vida, de una manera inexorable, nos vamos a ver confrontados y vamos a tener que reconocer de que probablemente sigamos gozando de mucho de eso, pero que hemos perdido lo verdaderamente importante, y por eso no hay cambios genuinos, porque hemos perdido la presencia de Dios. Eso fue lo que concluyó el rey David. David dijo: muchachos, vamos a ir a buscar la presencia, porque la presencia de Dios hace mucho tiempo que no la hemos ni siquiera considerado. Desde los días del rey Saúl ni siquiera hemos considerado hacerlo. Así que vamos a hacer lo que verdaderamente es importante. Dejémonos de reuniones en el palacio, dejémonos de fiestas en el palacio, dejémonos de celebrar que soy el nuevo rey de Israel. Vamos a lo que verdaderamente es importante.
no vamos a generar ministerios para meter a nuestros amigos del partido político de turno. Vamos a hacer cosas que verdaderamente valgan la pena. Traigamos la presencia de Dios a nuestro pueblo, porque es el único que le va a dar la certeza de cambios genuinos, cambios estructurales, cambios que van a redundar en el bien de nuestra sociedad. La gente sigue poniendo su corazón en partidos políticos, en filiaciones, en colores, y nos olvidamos de que lo que verdaderamente va a generar cambios en nuestra sociedad es la presencia de nuestro Rey. Por allí la semana pasada hablábamos de cómo el Señor en un lugar muy especial, porque por allí hablamos de la era de Nacón, y para mucha gente la era de Nacón es simplemente un punto en el mapa, en donde las Escrituras relatan que el arca de la alianza tropieza y Usa extiende la mano intentando en una buena intención que el arca no caiga al piso, y la conclusión fue que Usa terminó siendo fulminado. El arca de Dios terminó dando evidencia de que no era el canal necesario para poder transportar presencia, y la consecuencia de eso, vuelvo a insistir, fue algo absolutamente ingrato. Dijimos que, vuelvo a insistir, la era de Nacón no es solamente un punto en un mapa, sino que la era de Nacón es el lugar en donde Dios establece una función, una funcionalidad, una medida de convicción. ¿Por qué? Porque es en la era de Nacón que dijimos que, vuelvo a insistir, no era simplemente una geografía puntual, sino que tiene un trasfondo. Sé que tenemos a traerme pilas de las nuevas. No cargo esta cosa. Sepan disculpar, las pilas recargables no cargaron. Cuando estuvimos viendo juntos acerca de la era de Nacón, dijimos que ese concepto está ligado a un lugar en donde se trilla el trigo, es decir, después de la cosecha viene la siega, y por allí los distintos trabajadores, con las herramientas de turno, comenzaron a recortar, ¿verdad? Llegado el tiempo de la siega, ellos cortaban allí toda la estructura de la plantación de trigo, y la llevaban a un lugar que le llamaban la era como una suerte de silo, pero no solamente era un lugar de acopio, sino que era un lugar en donde la propia materia prima era procesada, era trabajada. Ahora, lo importante, y creo yo que no podemos pasar por alto este detalle, aunque algunos quisiéramos hacerlo y hacerlo de una manera muy rápida, pero yo tengo que reparar en el hecho de que sí, gloria a Jesús. Sepan disculpar nuevamente, creo que cumplieron su vida útil. El lugar en donde se trilla el trigo, que en términos más comunes, más corrientes, tiene que ver con el lugar en donde sencillamente se limpiaba el trigo, era un lugar que tenía e implicaba un proceso que tenía algunas particularidades. Hoy seguramente, de la mano de la tecnología, todo es un abrir y cerrar de ojos, pero en aquel tiempo, en donde todo era a partir de la manufactura humana, donde todo era atracción a sangre, el trabajo de trillar el trigo, que tenía que ver con el de separar el grano de la paja y de la cáscara propia del trigo, era un proceso complejo porque implicaba un esfuerzo sustantivo. Ahora, cuando se habla de la trilla del trigo y cuando se habla de la era de Nacón, se le define también como el lugar de la tribulación. Por eso el rey David llama a ese lugar en donde es quebrantado Usa, le pone Pérez Usa. ¿Por qué?
porque es el lugar en donde Dios manifestó un quebranto, fue el lugar en donde Dios de alguna manera estableció un nivel de tribulación, un machacar, un quebrar, y eso está ligado al proceso agrícola que tiene mucho que ver con lo que hoy creo yo la iglesia está participando, un tiempo donde Dios nos está llevando a esos hilos, nos está llevando a esas eras, en donde a partir del quebrantamiento, a partir del machacar, porque convengamos en que este tipo de procesos agrícolas, en donde vuelvo a insistir, y se separaba el grano útil, ¿verdad? El grano útil del trigo, se le separaba de la paja y se le separaba de la cáscara propia del grano. Lo hacían a partir, primero lo hacían en un espacio apropiado que implicaba una suerte de piso duro y un piso plano, lo cual esto creo que nos debería de generar una reflexión, porque cuando este tipo de procesos se hacían en este tipo de espacios, a mí me genera la enorme convicción de que para este tipo de procesos Dios lo que necesita de nosotros son dos características sobresalientes. Una es la estabilidad. Debemos de dejar de ser hombres y mujeres permeables al tiempo, hombres y mujeres que van de aquí para allá en función de las emociones. Creo yo que las emociones en este tiempo deberían de pasar más seguido por la cruz, deberíamos de crucificarlas todos los días, porque es algo a lo que el enemigo está apelando demasiado, al sentir, al me parece, al yo siento hoy esto, al mañana yo siento lo otro, hoy yo siento a Dios, mañana no siento a Dios, y por allí lo que vamos gestando es en nosotros un doble ánimo que no solamente lo trasladamos al ámbito de lo congregacional, lo trasladamos a todos los ámbitos de la vida, porque Marcelo es lo que Marcelo es en todos los espacios. Si Marcelo es alguien que no termina nada acá, Marcelo va a ser alguien que no termina nada en ningún lado. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que si yo soy de doble ánimo en algún espacio de mi vida, lo más probable es que en algunos más, en otros menos, pero lo más probable es que yo termine llevando esa condición de ser a todos los espacios de mi vida. Y en todos los espacios de mi vida yo voy a ser un hombre pusilánime, un hombre de doble ánimo, un hombre medroso, alguien que hoy está bien, mañana está mal, hoy tiene ganas de hacer y hace, mañana no tiene ganas de hacer, no hace, hoy va porque sí, mañana no va porque no. Es como que siempre hay algo que va transformando nuestra vida en una suerte de hombre-mujer bipolar, y vamos migrando de un estado al otro sin tener ninguna constancia ni conciencia, y por lo tanto claramente no hemos desarrollado una estabilidad y un carácter sólido para que después Dios, a partir de esa solidez, pueda comenzar con un proceso que no es agradable. Porque vimos que la era de Nacón, que tiene que ver con el tiempo de la siega y con el tiempo de separar, donde se separaba y se limpiaba el trigo, allí echaban, ¿verdad?, los distintos fardos, y después por medio de, algunos elementos, iban machacando, iban quebrando el grano, iban separando, ¿verdad?, la semilla propiamente del trigo o del grano que sea, la iban separando de la paja y lo iban separando de la cáscara propia del grano. Y ese proceso es un proceso complejo, porque ¿a quién le gusta que lo machaquen? ¿A quién le gusta que estén todo el tiempo pegándole arriba, ¿verdad? Como llevándoles a un tiempo de tribulación. Por eso algunos de nosotros pareciera que salimos de una y nos metemos en otra, salimos de una y nos metemos en otra, y estamos deseando salir de ese proceso, y el tema es que lo que no estamos entendiendo es que eso que estamos viviendo no es para dolernos, sino para ver qué tan estables somos, ver qué tan sólido es nuestro carácter, pero fundamentalmente es para dejar en evidencia verdaderamente de lo que estamos hechos. Yo no puedo mentirles, porque soy un siervo de Dios. En Dios, recuerdan, hace un tiempo hablábamos
de lo que Dios no puede hacer. Y Dios, por ejemplo, no puede mentir. Y por supuesto que yo no me estoy atribuyendo la condición de Dios, pero sí como representante de Él, muy humildemente, debe de ser algo que tendría que ser propio de nosotros. Yo no puedo andar mintiéndoles, no les voy a decir, no me atrevo a decirles, miren, la vamos a pasar bomba. De ahora en más, yo veo de parte de Dios que todo te va a sonreír, todo va a ser color de rosas, porque el día de mañana van a venir y con razones de sobra me van a echar en cara cosas que yo jamás debí decir, porque nunca las vi, sino que en realidad lo que quise hacer fue congraciarme con ustedes, lo cual para mí es de una enorme responsabilidad. Es cierto que a veces uno ve muchas cosas, pero esa realidad que uno está viendo y que es una realidad, a veces es el resultado de un proceso. El otro día hablaba con un hermano y yo le decía que yo lo que veo mayormente en los hermanos que nos acompañan, que hay un común denominador, y es que hay muchos son evangelistas, tienen un llamado evangelístico muy fuerte, pero eso no significa que el día de mañana salgan a evangelizar como un ejercicio libre, sin antes advertirles y de prepararles, porque sería de una enorme responsabilidad, porque yo los estoy mandando al muere. Sería como tener un hijo de no sé, 6 años. Bueno, a mí me pasa con Mateo. Él a veces, bueno, ahora no tanto, pero en algún momento se quiso hacer el guapo y nos quiso intentar convencer de que él podía ir y venir solo de la escuela. Y es cierto, porque tampoco queda tan lejos, porque ya hace muchos años que vamos, se conocen de memoria el camino, han ido cientos de veces. No es nada difícil, pero a mí no me gusta. No me gusta. Y dirá, bueno, entonces usted lo hace porque es un papá mimoso. Capaz que sí. Pero conociendo cómo está la calle y sabiendo que la calle está muy jodida, disculpen la expresión, la verdad prefiero ir a buscarlo yo. Porque yo soy responsable de mis 2 hijos. Porque yo no voy solo por Mateo, voy por Mateo y voy por Rocío. Con el grande me doy otras libertades, pero por los otros no. Y a veces me da la sensación de que cuando alguien ve una virtud en un hermano, le dice, bueno, salgamos a evangelizar y a conquistar el barrio. O sea, lo que estoy haciendo es los estoy enviando, vos resistir, como cordero a tierra de lobos. Pero varón, ¿acaso eso no es bíblico? Sí, pero el Señor te tiene que equipar para eso. Y a veces esa equipación, a veces ese trato tiene que ver con un proceso de madurez que se va desarrollando en el tiempo. De hecho, el día que ungieron, simplemente a modo de ejemplo, cuando ungieron a David como rey, era apenas un niño, un adolescente. Sin embargo, para él ser efectivamente rey, ejecutivamente rey, pasaron muchos años. Ahora quiero que podamos traspolar esto a lo que les estoy compartiendo. El hecho de que Dios a mí me muestre que ustedes tengan una virtud, una función evangelística, un llamado evangelístico, no significa que les esté diciendo de ninguna manera salgamos a evangelizar el mundo, porque es como que los estén mandando solos a la escuela, que son, no sé, 8 cuadras, siendo apenas niños. Sería una enorme responsabilidad. Entonces, a veces Dios nos muestra cosas, pero no significa que eso sea ya, sino que tiene que haber un proceso y un trabajo de madurez en el tiempo que hace al trabajo y a la misión y a la visión que Dios nos dio. Es un trabajo de formación, de equipar a los miembros de la Iglesia de Jesucristo para que cuando salgan, es cierto, van a tener sus desafíos, pero por lo menos van a tener las herramientas necesarias para comenzar a hacerse camino al andar. Entonces,
Vuelvo a insistir, cuando David fue ungido como rey, pasaron muchos años antes después de ejecutarlo propiamente. Pero volvamos. Cuando este tiempo es un tiempo que tiene algunas complejidades y que requiere de nosotros la madurez de tener un piso sólido, un piso firme y un piso plano. Entonces hablamos de que eso habla de una estabilidad espiritual, emocional, pero habla también de un carácter sólido. Y yo creo que eso es lo que Dios está trabajando y eso es lo que se necesita en este tiempo de tribulación, en un tiempo en donde parece que la vida está machacando, parece que la vida está quebrantando, porque trillar el trigo tiene que ver con eso, tiene que ver con la de quebrantar al trigo, tiene que ver con ese proceso que implica una medida de quebranto en donde se separa el grano útil de la paja y de la cáscara, hasta que después viene el tiempo que se llama, o el proceso del tiempo que se llama aventado, es que son puestos en algunas telas, o vayas a ver los elementos de aquel entonces, y son sencillamente lanzados al aire para que la propia brisa del tiempo permita que lo que no sirve, la paja, la cáscara del grano, sencillamente sea arrastrada por el viento, pero lo que verdaderamente queda es el fruto en sí. Varón, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Porque Dios está permitiendo un tiempo en donde necesita asentar las bases, generar un carácter sólido, generar el tipo de grano suficiente, porque la presencia de Dios no va a venir, vuelvo a insistir, porque yo sencillamente lo quiera o porque yo esté predicando eso. Dios nos está preparando a ustedes y a nosotros para tener un piso firme, un piso sólido. Nos está machacando para ver de qué estamos hechos, para ver si realmente estamos hechos de lo correcto, para ver si realmente queremos la presencia de Dios, para ver si realmente lo que amamos es la presencia de Dios, o lo que amamos es el púlpito, o si lo que amamos son las masas, o si lo que amamos son los likes, porque se van a encontrar con mucha cosa, de la cual el Señor ya nos advirtió a partir de las Escrituras, diciendo: muchos hicieron esto en mi nombre, hicieron aquello, hicieron lo otro, pero en realidad no había una genuina intención. Lo que le gustaban eran los aplausos, lo que le gustaban era echar fuera demonios y que los demás le aplaudieran, lo que le gustaba era estar parado delante de plataformas y ser aplaudido por cientos. Ustedes piensan que Dios no ve la intención del corazón. Por eso insisto, yo creo que Dios en esta temporada lo que nos está diciendo es: mis amados, no se pongan mal, no se pongan tristes, no se desilusionen, no se echen al abandono, no crean que Dios se apartó de ustedes. Sencillamente yo los estoy llevando a la era de Nacón para que puedan entender de que yo estoy estableciendo las bases sólidas. Estoy arrancando todavía ese puñadito de cáscara que todavía queda. Estoy sacando ese puñadito de paja que todavía está pegado al grano de trigo. Estoy sacando esas pequeñas impurezas que todavía por allí van quedando. Pero lo más importante es que yo estoy haciendo de ustedes un piso firme, plano, sólido, para que tengan el carácter lo suficientemente constante, para que cuando llegue el día, porque va a llegar un día en donde el cielo te va a tirar hacia arriba y se va a ir verdaderamente lo que no te sirve, lo que no suma se va a ir, y va a quedar verdaderamente lo que nosotros somos de parte de Dios. David entendió eso, y el primer libro, vuelvo sobre el primer libro de Crónicas, avanzo sensiblemente en este desarrollo, pero tengo plena convicción de que David pudo entender todo este proceso de siega, del espacio donde se tenía que hacer, de la forma que se tenía que machacar, del tipo de tiempo que se estaba dando. Pero es importante entender que esto que hoy está viviendo y que tal vez para algunos nos genere
un tiempo de dolor en algunos aspectos, lo que Dios está haciendo está separando lo que es verdaderamente valioso bueno, de algunas cosas que nos son inútiles y por lo tanto necesitamos dejarlas a un lado. Es el evento que en definitiva nos lleva a mirar a Jesús de una manera mucho más sólida. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, esta vez versículo 12, dice: pero ya había pasado lo de Usa, ¿verdad? Aquel evento, aquel suceso de Usa, cuando el arca tropieza, pero evidentemente el relato y la historia continúa, y en el versículo 12 dice: pero aquel día, claro, cuando David vio lo que había pasado, David tuvo temor de Jah Elohim y dijo: ¿cómo podrá venir a mí el arca de Elohim? Usted dirá, pero qué reflexión más tonta, qué reflexión inocua. La verdad que no merece la pena ni siquiera detenerse un segundo en esta expresión de David. Sin embargo, para mí es de una enorme riqueza espiritual, porque David se dio cuenta de que no estaban dadas las condiciones, ni en él, ni en el sacerdocio, ni en el pueblo, para que la presencia de Dios viniera. Yo les pregunto honestamente, ¿ustedes creen que el pueblo, el liderazgo, el sacerdocio es plenamente consciente de lo que está pasando con la presencia de Dios? De lo mortalmente peligroso que es el traer la presencia de Dios si no están dadas las condiciones. De una manera muy honesta, como líderes del Eterno, ¿ustedes creen que están dadas las condiciones para que la presencia de Dios pueda venir y francamente reposar en el altar de nuestra vida? O tal vez necesitamos tomarnos un tiempo más para, como David, preguntarnos o cuestionarnos si realmente estamos haciendo lo necesario para que eso se pueda dar. David, frente a eso, terminó preguntándose a sí mismo: ¿cómo podrá venir a mí el arca de Elohim? Versículo 13. Así David no llevó, no era ningún tonto David, habrá tenido sus errores, como todos, pero no era ningún tonto. Él sabía que la presencia de Dios, cuando no hay un diseño divino, es mortalmente peligroso. Así David no llevó consigo el arca a la ciudad de David, sino que la hizo trasladar a casa de Obed-edom, geteo. Y el arca de Elohim estuvo con la familia de Obed-edom 3 meses, y bendijo Yahweh a Obed-edom y todo lo que tenía. Cuando los filisteos deciden, fueron ayudados por Dios, porque Dios provocó tumores en los príncipes de los filisteos, provocó un enorme malestar en el pueblo, había traído una mortandad importante sobre los filisteos. De hecho, su deidad mayor, del cual hablamos durante mucho tiempo, que es Dagón, en aquel entonces, hasta el día de hoy sigue siendo Dagón, pero cuando los filisteos se dieron cuenta de que lo mal que estaban viviendo era justamente el tener la presencia de Dios en ese lugar, toman la decisión correcta, la decisión que el mundo siempre toma. Por eso Dios y el mundo es como el agua y el aceite, siempre se van a repeler. El mundo no quiere a Dios. No lo quiere porque no le sirve. Entonces lo rechaza. Dios permite que eso pase para que fíjense lo que es el amor de Dios, ¿no? Porque mientras los filisteos ven el juicio de la presencia de Dios en medio de un pueblo pagano, porque esos son los filisteos,
Lo que Dios estaba esperando era que ellos se deshicieran de él, si se me permite la expresión, pero no tal vez porque el Señor no se planteara el generar un juicio mayor sobre esa comunidad, sino porque creo de que lo que Dios quería era definitivamente volver a su lugar natural, que es el estar en medio de su pueblo. Los filisteos lo ponen en un carro nuevo, por eso les decía, nunca se dejen fascinar por lo nuevo, porque muchas veces vienen a la iglesia diseños nuevos con una caja de regalos preciosa, muy linda, de muchos colores, con un moño maravilloso, con un papel de regalo precioso, y te lo quieren poner como si fuera la última Coca-Cola del desierto o la gran fórmula para conquistar el mundo. Déjenme decirles algo, si alguna vez ustedes se enfrentan a alguien que dice yo voy a conquistar el mundo para Cristo, bueno, salgan huyendo de ese lugar, porque la única persona que vino a este sistema llamado mundo para desde adentro romperlo y generar en nosotros la salvación se llama Jesucristo. Nosotros no hemos sido diseñados ni concebidos para cambiar el mundo, para eso vino Cristo. Por eso nosotros tenemos que hacer las cosas en el nombre de Jesucristo. Pero el único que tiene la facultad de generar cambios es Cristo. Ya lo hizo, venció en la cruz y nos impuso las manos a nosotros para que en su nombre hagamos lo que nosotros tenemos que hacer, que no es cambiar el mundo, es impactar en la medida, en el entorno, en el ecosistema del cual Dios nos haga parte, pero no cambiar el mundo. Lo que sí, evidentemente, tiene que haber una afectación, porque en definitiva eso es lo que somos y eso es la extensión de sus manos. Cuando el arca viene, voy a hacer el camino corto, termina en las manos de un levita llamado Abinadab. Abinadab comisiona a su hijo Eleazar, a uno de sus hijos, Eleazar, probablemente el mayor, para que velara, ¿verdad?, por el arca de la alianza. La escritura relata, creo que esto lo manejamos de manera muy rápida, pasajera, el sábado pasado. El arca de la alianza permanece en la casa de este sacerdote. La Biblia habla de 20 años. Hay alguna literatura anexa que habla de un poco más. Algunas hablan de bastante más. Pero 20 años ya de por sí es bastante tiempo. El arca de la alianza va a parar a la casa de este levita, de este sacerdote, pero hay allí una sutil diferenciación en la cual no vamos a reparar. Y pasan 20 años hasta que David es movido en su corazón a ir a buscar el arca de la alianza. Porque lo que leímos en el versículo anterior, cuando David, en consenso con su consejo de ministros, decide ir a buscar el arca de la alianza, la fueron a buscar a la casa de Abinadab, del levita, del sacerdote Abinadab. De hecho, nos preguntamos, al menos yo me pregunté de una manera pública, por qué Abinadab, que se supone que sabía cómo trasladar el arca de la alianza, no le dijo nada a David de que no se podía trasladar en un carro nuevo, porque se supone que los hombres con capacidad de conducción, con esa responsabilidad, como era la de los levitas, le dijeran a los demás cómo hacerlo, lo cual llama mucho la atención, porque eso nos enseña proféticamente de que hay muchos levitas que no sé qué enseñan, pero no enseñan cómo traer la presencia de Dios, que es lo más importante. Tu ministerio de fascinación, el ministerio de las masas, yo te voy a enseñar a que tengas miles, a que tengas millones de likes, a que te puedas monetizar en las redes, a que puedas ser famoso, visto por todo el planeta Tierra y los planetas aledaños. No me interesa eso. A mí me interesa la presencia de mi Rey.
porque todo lo demás es añadidura. Por no decir que sin la presencia de Dios, todo es vanidad. ¿Para qué quiero yo eso? ¿Es un mismo alego? Sí, es un mismo alego. Sería hipócrita no decirlo. ¿No te gustaría tener más gente? Me encantaría. Es un mismo alego. Pero no es lo más importante. Bueno, varón, ¿pero es importante o no? Es importante, pero no es lo más importante. Entonces tenemos una casa de Abinadab en la que está el arca de la alianza, pero que no pasa nada. No solamente no pasa nada, no enseñan lo que tienen que enseñar. Porque ¿por qué no le dijo, David, por favor, David, mirá, te digo encarecidamente, David, vos que tenés una responsabilidad de conducción, porque sos el rey, vos sos líder, David, te pido algo de especial manera. Yo sé que la presencia de Dios no puede ir en un carro nuevo, David. Usted dirá, bueno, la Biblia no dice, es cierto, punto para Abinadab, vamos a ser justos, la Biblia no dice que no se lo haya dicho. Pero yo tiendo a creer, corre por cuenta propia, de que Abinadab no le dijo nada. Yo me quedo con eso, a que Abinadab le haya dicho y David haya dicho, no me importa, la llevo como yo quiero, porque yo soy el rey. Bueno, pero pudo haber pasado, Marcelo. Sí, pudo haber pasado. De hecho, si hilamos fino, los dos eran líderes, porque uno era un sacerdote y el otro era el rey de Israel. Los dos tenían capacidad de liderazgo. Así que no importa si fue omisión de uno o fue omisión de otro. El tema es que los dos omitieron el llevar el arca de la manera presente, de la manera correcta. Hoy tenemos mucho sacerdote a lo Abinadab, que te quieren llevar a que seas exitoso, a que seas famoso, a que tengas miles de likes, a monetizarte acá y que allá y que no sé qué y no sé cuánto. Pero eso sí, que no tengas presencia, que tengas presencia no te enseñan. No te corrigen una cosa. Lo que buscan es sacarte una sonrisa. Y si pueden un billete, pero no te corrigen, no te dicen, mirá, ojo con llevar la presencia de esta manera. No te confundas, mirá que es por tu bien. Porque vos no has sido llamado a respirar, vos has sido llamado a afectar, a impactar. Respirar, respira cualquiera. Cualquiera respira. Pero vivir no vive cualquiera. Porque la vida no es un vano respirar, la vida va de la mano de un propósito. Por eso la Escritura dice que cuando Dios creó al hombre, dice que sopló y fue el hombre un ser viviente. ¿Cómo que fue el hombre un ser viviente? ¿No fue ser viviente cuando lo creó? No, fue después de que lo sopló. ¿Por qué? Porque en el soplo, que dicen que fue un beso en la boca, lo que le trasladó fue la vida de Dios. Y en la vida de Dios, el propósito de Dios. Mis amados hermanos, creo que estamos asistiendo a un tiempo muy magro de la iglesia, en donde tenemos muchos sacerdotes a lo Abinadab que no les enseñan a sus discípulos a traer la presencia de Dios a sus vidas. Porque insisto en este concepto, 20 años estuvo el arca de la alianza y no pasó absolutamente nada. 20 años. Yo creo que es cierto. Yo tengo que tener la honestidad intelectual de reconocer de que si no han pasado cosas en mi vida, yo tengo que tener cuota de responsabilidad. Sería infame no creer eso. Sería irresponsable decirles eso. Sería mentirles eso.
Pero debo decir también, en este compartir responsabilidades, de que también ha habido una omisión importante del liderazgo. Porque el verdadero liderazgo, más allá del riñón que sea, si tiene un perfil más pastoral, más evangelístico, más profético, más... Cada uno tiene lo que Dios le dio, ese sesgo que Dios te dio. Pero más allá del sesgo, lo importante es lo importante, y eso es la presencia. Sin embargo, el versículo 14, que lo acabamos de compartir, dice: y el arca de Elohim estuvo con la familia de Obed-Edom. Es decir, cuando pasó lo que pasó, David no le dice: vuelvan el arca a la casa de Abinadab, que la fue a buscar de ahí. No pasó eso. Lo que David hizo, cuando le pasó eso, tuvo temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Después podríamos entrar en eso, ¿no? Porque dice que el temor trae en sí castigo. Sin embargo, el principio de la sabiduría es tenerle temor a Jehová. Bueno, pues entonces, ¿el temor es bueno o el temor es malo? No importa. Abrí un paréntesis y ya lo cierro rápidamente. Lo que David hace es, le dice: bueno, muchachos, hagamos una cosa. Mandemos el arca ahora a la casa de otro levita. Este levita se llama Obed-Edom. Disculpen que lea por tercera vez el versículo 14. Y el arca de Elohim estuvo con la familia de Obed-Edom 3 meses. ¿Cuántos años dijimos que estuvo en la casa de Abinadab? 20. Y no pasó nada, ¿no? David ahora manda a la casa de otro sacerdote, de otro levita, Obed-Edom, en donde estuvo 3 meses. Así termina el versículo 14. Y bendijo Yahweh a Obed-Edom y todo lo que tenía. O sea, está en la casa de un sacerdote 20 años y no pasa nada, y lo manda a la casa de otro levita, y en 3 meses tiene gallinas que ponen 18 huevos al día, tiene cerdos que tienen 50 cachorros cada 6 meses, planta un limonero y le crecen 3. Por supuesto que estoy partiendo de un absurdo, ¿no? Lo que estoy exagerando es, que no sé si es una exageración, lo que estoy diciendo es que cuando va a la casa de este sacerdote, en solo 3 meses, Dios multiplicó todo lo que tenía. Cuando uno avanza en el texto, se da cuenta de que una de las señales que David tuvo, como que ya era el momento de ir de vuelta por el arca, fue el crecimiento sobrenatural de Obed-Edom. La pregunta es, ¿por qué si estuvo tanto tiempo en una casa no pasó nada y en 3 meses explotó todo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde estuvo la diferencia? Y aquí les dejo una primer gran definición. Cuando yo estudié esto, debo reconocer que no encontré ninguna evidencia concreta de que dijera: Abinadab no prosperó por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. No lo dice la Escritura. Tampoco dice la Escritura por qué sí prosperó en lo de Obed-Edom. Porque a mí me hubiera ayudado mucho, y supongo que ustedes también, en tener claro qué fue lo que hizo mal Abinadab para que no pasara nada
y cuáles fueron los aciertos de Obed-Edom para que pasara todo, ¿no? Para nosotros sería de una enorme ayuda. En alguna literatura rabínica, en algunos libros para los judíos muy importantes, para nosotros material accesorio a tener en cuenta, pero por supuesto no tiene la relevancia para nosotros de lo que son las escrituras propiamente. Dicen que uno de los graves errores que cometió la familia de Abinadab, el sacerdocio de Abinadab, fue que después de tanto tiempo se terminaron familiarizando tanto con la presencia de Dios que ya lo tomaban como un mueble más. Ya era algo corriente, era algo que estaba ahí. Y se pensaron que porque antes de ayer estuvo ahí, hoy está ahí, dijeron, bueno, no hay que rendirle ningún atributo especial, no hay que tener ninguna atención, no hay que limpiarlo, no hay que cuidarlo de una mejor manera, no hay que ofrecerle algún tipo ahí no me sale el término. No hay que rendirle ningún tipo de adoración. ¿Por qué? Porque se habían familiarizado demasiado. Era como aquel que, voy a poner un ejemplo tonto, discúlpenme, es el único que se me ocurre. Es como que alguien va a la parada y no hay nadie y no va, se sienta a esperar el colectivo. Va el otro día, no encuentra a nadie y se sienta, se los digo, pues, les voy a ser honesto, me pasó a mí, por eso se los comparto, me pasó a mí. Y no es que quiera ser autorreferencial, porque en realidad lo que voy a contar no me conviene, pero eso se lo voy a contar igual. Entonces, yo tenía la mala costumbre, yo iba a la parada, a veces había gente, a veces no había nadie, me quedaba ahí. Y así, mucho tiempo. Hasta que ya estábamos viviendo acá. Hasta que una vez vino una vecina mayor, y ¿vieron esta vecina que no tienen pelos en la lengua? Maravillosa. Al principio me chocó un poco, pero después, como tiene razón. Llego a la parada, lleno de gente. Y estaba esta vecina. Y me mira, ya nos conocemos. De hecho voy a hablar bajito, no sé si me escucha. Y me dice, buenos días. Aparte me mira y me dice, buenos días. Yo la miro, buen día. Porque se dice buenos días. ¡Ay! Mirando. Digo, perdóname, la verdad, te pido perdón. No. Es un gesto de mala educación, pero no estoy acostumbrado. Yo venía a la parada, viste, esperaba el colectivo. Sí, está bien, pero se dice buenos días. Y me tapó la boca. Yo intenté excusarme en el hecho de que no estaba acostumbrado a hacerlo. De hecho, no estaba acostumbrado a hacerlo. Al menos no en ese contexto. En Montevideo no se hace. Es que en Montevideo no se hace. La mayoría de nuestra vida fue en Montevideo. Pero vos sabés que me miró, estaba lleno de gente. Aparte yo sentí una vergüenza porque estaba lleno de gente. Me miró y me dice, buenos días. Y aparte, adelante de todo, me explicó que yo le tenía que decir buenos días y por qué tenía que decir buenos días.
Yo no sabía dónde meterme. Y yo lo único que tenía a decirle, a veces en esta honestidad, a veces casi que inocente, es, te pido perdón, no estoy acostumbrado, pero tenés razón. Y yo creo que esta gente pecó de lo mismo. Estaba tan acostumbrado que la presencia de Dios estuviera que ya, ¿viste? Entraban así, veían la presencia. ¿Viste? Antes le decían buen día, Señor, y seguían de largo. Pero ahora, claro, estaba ahí y seguían de largo. Ni buen día le decían. Pero para ser honesto, eso es lo que dice alguna literatura rabínica, y hay alguna que da algún elemento más de por qué ellos entienden de que el sacerdocio de Abinadab no fue efectivo a la hora de trasladar la presencia o de manifestar presencia. Yo les voy a decir lo que Dios me puso en el corazón, porque yo vuelvo a insistir, y si tuviera que enseñarles algo, más allá de lo que les enseño desde este humilde lugar, es: sean hijos preguntones. Sean hijos preguntones. Y nunca, jamás se piensen de que porque puede llegar a ser, al criterio de otro, una pregunta tonta, para Dios no hay preguntas tontas, porque sencillamente somos sus hijos. Hay un predicador argentino muy conocido, muy conocido. Decía: no hay preguntas tontas, sino hijos tontos que no preguntan. Y yo en ese sentido no me creo nada especial, ni cerca. Y si me creo especial, me creo tan especial como todos. Pero siempre fui un hijo preguntón. Con Dios, con mi papá no. Mi papá tiene una relación media distante. Mi papá biológico. Pero con Dios sí, siempre fui preguntón, porque Él cuando se me manifestó, se me reveló como padre, lo hizo con amor, entonces me dio otra confianza que, bueno, con mi papá biológico no me pasó. Y yo le pregunté a Dios: Señor, ¿cuál es la diferencia? Porque tengo acá una literatura que tiene algunos elementos, pero la verdad a mí no me convencen. ¿Sabes lo que el Señor puso en mi corazón? Lo que pasa es que yo le tenía que hacer saber a mi hijo que este era el tiempo de traer mi presencia. Yo tenía que llamar su atención. Y me conmovió eso. Porque Dios, en su inmenso amor, a veces cuando se va sin decir adiós, pero no porque Dios sea malo, sino porque Él entendió que Él no se quiso ir, nosotros lo echamos. Porque el silencio es una respuesta en sí misma. Porque el no tener amores con Él es una respuesta en sí misma. Porque no el tener intimidad con Él es una respuesta en sí misma. Porque el contristar al Espíritu Santo es una respuesta en sí misma. Entonces no es que Dios se vaya porque quiso, yo lo eché. Con mi acción o con mi omisión, yo lo eché. Entonces yo no puedo recriminarle a Dios de que se fue sin haberme dicho adiós, cuando fui yo el que lo eché. Ahora, esto sí me conmovió, porque cuando el Señor me dijo eso, que Él cuando se va no dice adiós, sino que yo me doy cuenta después de que lo pierdo, pero no porque Dios sea malo, sino porque yo tengo que entender que lo que verdaderamente me hace a mí distinto es Él. Que si hay una virtud en mí, es por Él. Pero lo que más me conmovió fue lo que me dijo después, porque me dijo: yo cuando me voy, yo no le digo adiós. Pero cuando yo quiero tener amores con mi pueblo, yo se los hago saber. Y yo le hice saber a mi siervo David
que quería traer mi presencia, que era el tiempo de traerla. Porque es cierto, con la voluntad sola nunca alcanza, pero es el principio. Con la sola voluntad no alcanza, porque es el resultado de un diseño. Pero con eso se empieza. ¿Cómo es así, Señor? ¿Sí? ¿Acaso mi siervo David no había querido traer mi presencia? Tuvo que entender por las malas de que lo hizo de una manera incorrecta, pero la quiso traer. Y como no estaban dadas las condiciones, yo me tuve que ir. De mientras él siguió buscando la forma de traerme. Y cuando a él le fue revelado la forma de cómo traerme, yo capté su atención. ¿Cómo? Provocando lo que provoqué en la casa de Abinadab. De Obed-edom. Provocando lo que provoqué en la casa de Obed-edom. ¿Por qué les digo esto? Porque aunque les parezca una tontería, yo creo que Dios está a los gritos del cielo, diciendo, muchachos, ya está. Me echaron, no me quisieron, prefirieron sus cultos motivacionales a mi presencia, quisieron sus muchos aplausos a mi presencia, quisieron sus muchas gentes a mi presencia, quisieron sus megatemplos a mi presencia, me echaron. Y yo me fui. Y no les dije nada, pero me fui. No porque yo haya querido, sino porque ellos prefirieron las grandes pantallas de LED y los... Me echaron. Pero yo, mi amor, cuando encuentro un pueblo que decide traerme, yo le muestro que es tiempo. Y yo quiero decirles eso hoy de parte de Dios. Evidentemente no hemos terminado, sí por hoy, no hemos terminado con este peregrinar en el que Dios nos ha involucrado. Porque faltan algunas piezas del diseño divino de Dios y porque dijimos que esta es una construcción colectiva, pero también es una construcción individual, porque vamos a ir deconstruyendo juntos que hay diseños de Dios que son comunes a todos, pero como si fuera un rompecabezas, hay una pieza que es personal. Hay cosas que Dios te va a pedir a vos, que a mí no, para traer su presencia. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero quiero terminar de esta manera. Dios le está diciendo a su pueblo que es hora de volver a recuperar su presencia. ¿Por qué? Porque creo que comenzó a ver en el corazón de algunos hijos el anhelo de entender de que su presencia no es una necesidad, su presencia sencillamente lo es todo. Yo quiero invitarte a celar la presencia de Dios, quiero culminarte a que puedas entender de que Dios no se enojó. Tal vez nosotros tenemos que decirle en la intimidad de nuestra vida, Padre, perdóname, porque seguramente con mi acción o con mi omisión te eché. No me di cuenta y tal vez, como yo sabía que estabas conmigo todos los días, ni siquiera se me ocurrió decirte buenos días, Espíritu Santo, como el famoso libro de Benny Hinn, que decía que cada vez que se despertaba le decía buen día, Espíritu Santo, y conversaba con él. Pero claro, como que se nos va haciendo tan común, tan corriente, pero vuelvo a insistir, creo que hay
sin duda responsabilidad individual, pero también hay una enorme responsabilidad de liderazgo. Pero más allá de eso, y lo más importante, creo que tenemos hoy la preciosa oportunidad de volver a entender de que Dios ha visto en cada uno de ustedes alguien que cela su presencia, alguien que ama su presencia, alguien que ha entendido de que su presencia no es importante, sencillamente lo es todo.